Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio, para que podamos con la Biblia Reina Valera de la versión 1960. Es una Biblia evangélica protestante y con ella vamos a demostrar, amado, que los cristianos, la iglesia de Jesús, no se puede dividir. Por eso la vamos a titular este video El Cristo Roto. Amado, encontramos en la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 19, verso 32 al 33. En este caso, ellos no fueron cristianos, fueron los soldados romanos, quienes fueron utilizados por los gobernadores para que pudieran crucificar a Jesús. Y la palabra de Dios lo dice de esta manera: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos que fueron enemigos de Jesús, entre comillas, amado, ni siquiera ellos quebraron el cuerpo de Jesús. ¿Qué es el símbolo, el significado de este verso? Pues, amado, según la Sagrada Escritura, en la carta paulina encontramos que el cuerpo de Jesús es la iglesia. Este cuerpo místico de Jesús no se puede quebrar, no se puede dividir. Si los enemigos no pudieron ni siquiera ellos quebrar el cuerpo de Jesús, ¿cómo somos capaces los cristianos de quebrar, especialmente del grupo protestante, donde sí están quebrando, dividiendo, desmenuzando el cuerpo de Cristo llamada la iglesia? Encontramos en la palabra de Dios en Corintios, en su capítulo 12, versículo 27 propiamente dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros, los cristianos que creen en Jesús, son el cuerpo de Cristo. O sea que los cristianos, los bautizados, formamos el cuerpo de Cristo. Y te pregunto, ¿cuánto cuerpo una cabeza normal lógicamente debe tener? Por supuesto, un solo cuerpo. No puede haber, según la lógica, una cabeza no puede tener 2, 3 ni 4 cuerpos. Debe tener un solo cuerpo. Y nosotros, los cristianos, los bautizados, somos miembros, cada uno con nuestra función particular. Y si los miembros se dividen entre sí, especialmente la secta protestante, entonces el cuerpo de Cristo se está dividiendo. Y si hoy se sentara los pastores protestantes delante de Jesús y a preguntarle si está bien lo que están haciendo, dividiendo el cuerpo de Jesús, ¿qué respuesta le daría el Señor Jesús? ¿Cómo le respondería Jesús a un pastor o a los pastores protestantes que están causando tantas divisiones en el mundo cristianos? Jesús le respondería con este verso. San Juan, capítulo 17, en su verso 21, con la Biblia Reina Valera lo dice de esta manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito sea Dios. La respuesta de Jesús para todos los pastores que causan divisiones: que todos sean unos, que no haya testigos de Jehová, mormones, evangélicos, pentecostales, con diferente doctrina, causando divisiones del cuerpo de Jesús. La respuesta de Jesús es bien clara para quien quiera creer en la palabra de Dios. Si tú eres un cristiano y si crees en las Sagradas Escrituras, la respuesta de Jesús para ti, que causan divisiones: que todos sean uno como el Padre y yo somos uno. El Padre y Jesús no se dividen en esencia, no se dividen en su naturaleza, no se dividen en su doctrina. Es uno solo, con 3 personas, bendito Dios.
Para que el mundo pueda creer es necesario que haya unidad. ¿Por qué hay tantos paganos en el mundo? ¿Por qué no toda la humanidad no son cristianos? Porque los cristianos van causando divisiones entre sí. Y para que el mundo crea es necesario que haya unidad. ¿Y por qué Satanás está metido tanto en la división? Porque Satanás sabe el fruto de la división. Es el paganismo, es la incredulidad, es la falta de la unidad lo que va causando, amado, tanto paganismo en el mundo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Encontramos en 1 de Corintios, en su capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios lo dice claramente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos en una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito Dios, si los protestantes leyeran este versículo y si creyeran, porque estoy seguro que leen, pero no creen ni menos practican. Porque la palabra pide, los ruego, y dice San Pablo, para que haya unidad, para que no haya divisiones, y esto lo pide en el nombre de Jesús. En el siguiente versículo, el versículo 12 y 13 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? ¿Acaso Cristo está dividido? Para que los cristianos estén divididos. Cristo no está dividido. Es Satanás que utilizan a los hombres para dividir el cuerpo de Jesús. Jesús no se puede romper su cuerpo. El cuerpo de Jesús no se puede quebrar. Y quien lo quiebra, amado, va en contra de la palabra de Dios. La palabra que encontramos también en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 18. El problema desde un principio hubo, amado, los desertores, los que abandonaron la iglesia de Jesús, los que se separaron de la iglesia apostólica. Por eso un apóstol llamado Juan lo escribe en su carta: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron estos desertores? En aquella época eran llamados herejes, hoy son llamados protestantes. Salieron de nosotros. Díganme, unas sectas que comenzó, amado, desde el principio del cristianismo, que un pastor me demuestre con los documentos la historia de su secta que comenzó con Jesús. No se puede demostrar, nadie lo puede demostrar. Salieron de nosotros del año 1517. Con Martín Lutero comenzó esta avalancha del sectarismo, del protestantismo, y va creciendo más y más, disolviéndose, desmenuzándose, separándose. Directamente va en contra de la palabra de Dios, amado. ¿Y esto por qué sucede? Dice el siguiente versículo: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros, porque si fueran de lo nuestro, si fuera de la iglesia apostólica, permanecerían con nosotros. Pero estos que salieron, se demuestra con la Biblia que no eran de los nuestros, que no eran católicos. Eran bautizados, decían ser católicos, pero nunca fueron católicos. Amado, y para culminar, en Primera de Timoteo, en su capítulo 6, verso 3 al 5, dice la palabra que muchas veces la religión, la congregación es útil ¿para qué? Para beneficiarse. En este caso, si el diezmo no existiera, ¿será que existirían muchas sectas? ¿Será que muchos pastores predicarían sin el diezmo? Amado, una tremenda pregunta para ellos, y lo dice la palabra.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los que toman la piedad, en otra versión dice, los que toman la religión como fuente de ganancia, apártate de ellos. Mi hermano, a ti que te pide mucho el diezmo, apártate de esa persona. Esa persona que te pide dinero, apártate de él, lo dice la palabra de Dios, porque utiliza la religión, utiliza la congregación, utiliza el nombre de Dios solamente para lucrarse, para beneficiarse. Porque si no fuera por tu diezmo, capaz no te predicaría, porque la predicación de la falsa doctrina tiene precio y se llama diezmo. El versículo 10 lo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por desear dinero se extraviaron de la fe. ¿A cuántos pastores le pasa esto? Abandonaron la iglesia de Jesús por amor al dinero, por amor al diezmo. Pero tenemos la esperanza, lo que ha dicho Jesucristo en San Juan, en su capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús tiene otra oveja. Lo llama su oveja, pero fuera del redil, o sea que fuera de su iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús habla en futuro. Y dice el Señor, habrá un solo rebaño. ¿En qué momento? Aquella también debo traer y oirán mi voz. Oirán mi voz. Cuando oigan la voz de Jesús, estas ovejas que están fuera del redil, que están fuera de la iglesia, habrá un solo redil y un solo pastor. Cuando los amigos evangélicos escuchen la voz de Jesús, habrá un solo redil. Cuando los que abandonaron la iglesia de Jesús escuchen la palabra de Dios escrita en estas sagradas escrituras, habrá un solo redil. Mientras que los protestantes no escuchen la palabra de Jesús, seguiremos los cristianos divididos, desmenuzando el cuerpo de Jesús, viviendo en contra de las sagradas escrituras. Amado, que el Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo nos una, como lo dice Efesios 4:3. El Espíritu Santo une, el diablo lo divide. San Juan 10:10. Bendiciones y comparte este video, amado.